Hoy les voy a presentar lo que venimos trabajando en el Instituto de Floricultura sobre helechos nativos, ¿no? En este caso, enfocado al follaje de corte. Este trabajo está realizado, bueno, por la que les habla, la técnica María Julia Panuncio y Analía Puerta, del mismo instituto. Y trabajamos también con Marcela Sánchez, que está presente, del Instituto de Recursos Biológicos. María Julia ha participado intensamente en todo lo que es el cultivo de los helechos, Analía Puerta en el área de post cosecha, y Marcela Sánchez trabajó intensamente en lo que es la identificación taxonómica de los mismos, que es bastante compleja. Este trabajo está enmarcado en un proyecto del INTA, que es de mejoramiento genético de plantas ornamentales, aromáticas y medicinales, y también en un programa de hortalizas, flores aromáticas y medicinales. Como ven, el nombre de estos programas donde está enmarcado este trabajo está enfocado a la obtención de plantas de variedades ornamentales a partir de recursos genéticos nativos. Tal vez algunos de ustedes han visto algunas de estas variedades que hemos desarrollado a partir del trabajo que realiza el Instituto de Recursos Biológicos, el Instituto de Floricultura, perdón. Pero en este caso lo que les voy a hablar es de la domesticación de los helechos nativos, ¿no? Todo el trabajo que se realiza a partir de la recolección de estos materiales hasta la obtención de un posible nuevo cultivo para la floricultura. Y más específicamente buscando aquellas especies que sean aptos para su uso como follaje de corte. Esto es muy interesante e importante de desarrollar debido a que la mayoría de lo que se encuentra en los mercados es extractivo, esto es, no viene de cultivos, por lo que en algún momento los recursos, bueno, se van a agotar, ¿no? Nosotros afrontamos este trabajo a partir de la recolección, como les decía, del germoplasma, de helechos en distintas zonas del país, luego su propagación en invernáculos, ya sea a partir de siembra de esporas o bien a partir de agámicamente. Se hizo el trabajo de la identificación taxonómica de toda la colección y luego se realizó un trabajo de caracterización del potencial uso, en este caso follaje de corte, que es lo que les voy a presentar. Asociado también a aspectos productivos, ¿no? Porque en definitiva, a largo plazo, la idea es que algunas de estas especies entren en una producción comercial. ¿Por qué helechos? Bueno, la popularidad de los helechos para ser usados como follaje de corte es debido a que hay disponibilidad, el consumidor los acepta. En términos generales tiene bajos costos de producción en los países que se produce, ¿no? Y también en términos generales, los helechos tienen una buena longevidad. Como les adelantaba, el primer trabajo que hicimos fue el de colecta, especialmente en el noroeste y en el noreste argentino. Son zonas muy ricas en diversidad de helechos. Están citados solo para las yungas unas 200 especies, por lo que hay un gran potencial. Nosotros colectamos generalmente frondes reproductivas, esto es, frondes que tengan esporas para luego poder cultivarlas en el instituto. Igualmente a veces traemos trozos de plantas, ¿no?
En la foto abajo ven una zona muy seca, ¿no? Después de una seca muy importante en la provincia de Salta, y ahí mi compañero subiendo la montaña y sacando una fronda reproductiva, ¿no? O sea que a pesar de que los helechos están asociados a zonas muy húmedas, a veces es interesante colectar en estas situaciones, ¿no? Luego de colectar ese material, después de un trabajo de varios años, logramos obtener a través de cultivo de esporas, como les mencionaba, o división de matas. Incipientemente estamos empezando a hacer algunos primeros ensayos in vitro. Se logró esta colección, ¿no? Y cuando teníamos esa colección, las empezábamos a conocer, identificar, cultivar, viendo cómo se comportaban en el invernáculo en Castelar, nos preguntamos cuáles serían las especies más aptas para ser utilizadas como follaje de corte, ¿no? Pensando en esto que les adelanté, de que no hay cultivos en la Argentina de helechos como follaje de corte. Para ello nos planteamos hacer una caracterización objetiva de las mismas, ¿no? Esto es, cómo detectar el potencial ornamental de estas especies, específicamente como follaje de corte. Para ello nos propusimos estudiar los atributos de las especies, de cada una de las especies, sus ventajas y sus desventajas. También hicimos una caracterización morfológica, las estudiamos durante el año. Nos planteamos con este trabajo una caracterización funcional, esto es, para la función que va a cumplir estas especies. Y por supuesto, hay que hacer una caracterización de productividad y aceptación de los productores y consumidores. Esta última parte no la voy a presentar en este rato, pero nosotros siempre en todas las ferias, exposiciones, mostramos los helechos que estamos trabajando, tratando de levantar a las inquietudes de los visitantes, ¿no? Inclusive hace muchos años hicimos un focus group, que tanto se habla ahora, ¿no? Tratando de ver cómo recibía el consumidor estos materiales. Bueno, las funciones del follaje de corte, como sabrán, es darle valor al ramo floral, ¿no? Siempre son acompañantes de las flores, aportando originalidad, atenuando defectos, también rellenan huecos, y tal vez lo más importante es añadir un contraste con las flores, ¿no? Siempre acompañan, pero es importante o interesante mencionar que en los últimos años están tomando un protagonismo, ¿no? Si uno recorre la web, ve que cada vez se utilizan más follajes, inclusive hasta sin flores, añadiendo distintas tonalidades de verde o bien distintas texturas y formas. Bueno, para hacer esta caracterización nos basamos en algunos parámetros de calidad que nos parecen que tienen que estar presentes en las especies, ¿no? Tomando datos, por ejemplo, de España, de Rumora, de Antifolia, ellos categorizan el follaje en tres: calidad extra, de primera y de segunda, en base a la longitud del pecíolo, el ancho del fronde, la longitud de la lámina, y como podemos ver en esta tabla, la calidad extra estaría dada por 80 centímetros, ¿no? Si sumamos la longitud del pecíolo de la lámina. Esto acompaña a un parámetro de calidad que se da también, por supuesto, en las flores, donde una flor cortada debe tener al menos ese largo.
Igual se comercializan otras calidades, que podría ser de primera y de segunda, para otro tipo de ramos o buquets. En Latinoamérica tenemos una publicación de la doctora Verdugo de Chile, en donde establece para rumora de antifolia, que es un poco el helecho control o el helecho que todos conocemos en los ramos, un largo óptimo de 55 centímetros y un mínimo de 40 para poder ser comercializado. Obviamente, una de las características principales para que un follaje de corte tenga calidad es que esa fronde de los helechos deberían permanecer vigorosa y atractiva por lo menos 10 días. Es lo mínimo que podríamos establecer como un parámetro de calidad. Obviamente a partir de ese valor podría ser potencialmente comercializable ese material. Bueno, en base a eso, nosotros nos propusimos en un grupo de helechos que ahora les voy a presentar, relevar algunas de estas características de calidad que le mencioné y categorizarlo, esto es ponerle una nota, un puntaje, para así después poder hacer un ranking de los helechos en que estábamos estudiando. Por ello pusimos 3 categorías, por ejemplo, de largo de pecíolo, largo de lámina, el ancho de la lámina, los planos en que se distribuye esa fronde, ya que, por ejemplo, para la comercialización es más cómodo que esté distribuida en un plano. Hay mercados en donde se transportan, por ejemplo, las frondes en cajas, por lo que si estuviera en un plano sería mucho más cómodo para ello. También relevamos el brillo del fronde, ¿no? Ya que hay algunos que lo son más que otros y aportan a la calidad del ramo floral. Otro aspecto que consideramos fue la consistencia de las frondas, si era más coriácea o menos. Un aspecto que nos pareció también interesante es el ensuciado que produce las esporas, ¿no? Hay helechos que generan mucha cantidad de esporas y en el cultivo ensucia el material, ¿no? Que no es algo positivo para la comercialización. También relevamos la presencia de plagas y enfermedades, generalmente plagas, ¿no? A veces aparecen pulgones o cochinillas cuando el ambiente no es del todo húmedo. Y por último, relevamos la vida en florero, ¿no? Esto es, cuántos días el fronde se mantiene sin cambios, ¿no? Establecimos vidas cortas a menos de 5 días, medias entre 6 y 10, largas entre 11 y 20, y muy larga 20 días, mayor a 20 días. Si nosotros sumáramos los puntajes de cada una de estas columnas y de estas categorías, el valor total, que nos daría un potencial material superior, daría 38. O sea que el valor mayor alcanzable sería un valor de 38. Bueno, estas son las especies con las que trabajamos. Trabajamos en lo que les voy a presentar son los resultados de 15 especies, que como verán hay de Misiones que están identificadas en rojo, Adiantopsis radiata, Asplenium auritum, Blechum lanciola, Lomariosicas scomurci, Doriopteris nobilis, Niphidium crassifolium, Ptyriograma calomelanos y Pteris denticulata.
Colectados en la provincia de Tucumán, analizamos anemia tomentosa, Blechum austrobrasilianum, microgramas coamulosa, Phlebodium areolatum y Pteris deflexa. En la columna de la derecha van a ver que les puse el hábito de crecimiento, ¿no? Los helechos en general son terrestres, pero también los hay epífitos, ¿no? Que viven en troncos, en árboles, rupícolas, que viven sobre rocas, son terrestres, pero viven sobre rocas. También los hay palustres y acuáticos, pero no están presentados en este trabajo. Y bueno, acá tenemos una tabla del ranking o del puntaje que logró alcanzar cada uno de estos helechos que les mencioné. No es para que analicen la tabla, pero sí vean que tenemos un valor menor o los valores mínimo en Blechnum lanceola y máximo en Phlebodium areolatum. Si nos detuviéramos a analizar la tabla, que como les digo no lo vamos a ver ahora, cada una de esas letras indica algún atributo, ¿no? Por ejemplo, la A es la longitud del pecíolo, en donde Blechnum adquiere el valor 1 porque tiene un pedúnculo, un pecíolo corto, Asplenium auritum tiene un 2, por ejemplo, que es un valor medio, y Phlebodium areolatum un valor 3, que tiene un pedúnculo muy largo. Si analizamos la vida en poscosecha, que era una de esas columnas de la tabla que les presenté anteriormente, esta es la figura que se presenta, ¿no? Esto es, valores muy altos de vida poscosecha en Asplenium auritum, ¿no? Que es este helecho que está acá, ¿no? Que después ahora lo vamos a ver en detalle, con más de 50 días, microgramas coamulosa, Niphidium, Crassifolium, Campyloneurum, Phlebodium, con valores muy altos, y otros materiales que aparentemente que nos gustaban mucho en su inicio por distintos motivos, cuyo vida en florero no es más de 1 o 2 días, como Pteris deflexa, ¿no? Adiantopsis radiata o Doriopteris nobilis. Y bueno, y ahora les voy a mostrar los materiales y sus características, que tal vez es lo que más les interesa, ¿no? Como habíamos visto, el valor más alto de puntaje estuvo dado en Phlebodium areolatum. Este es un helecho que tiene hoja dividida, una fronde grande, de un pecíolo muy largo, un poco péndulo, por lo que también podría ser usado para maceta, pero bueno, eso sería para otro trabajo. Presenta una vida post cosecha de 26 días como mínimo, y resultó, como les decía, el del puntaje mayor. En esta foto de acá abajo ven los soros de este helecho, que son también bastante llamativos, ya que adquieren una coloración naranja, ¿no? Ustedes saben que los helechos no tienen flores, ¿no? Sino que su unidad de dispersión son las esporas, que se agrupan en esporangios y después forman, en este caso, estos soros circulares en el envés de la hoja. Acá les traje mi Phlebodium areolatum que estoy cultivando en casa, que como les decía también sirve para cultivar en maceta y tiene esta característica péndula, ¿no? Que también podría ser utilizado en determinados arreglos para aprovechar esta característica. En segundo lugar tenemos a Campyloneurum nitidum. El Campyloneurum nitidum es un helecho de hoja simple, no es dividida como ven la fronde,
tiene brillo en las hojas y podría también, suponemos, sumar una forma bastante distinta a los follajes que hay disponibles, ¿no?, en el mercado. Tiene una vida post cosecha de 26 días aproximadamente, pero tiene la desventaja que produce mucha espora, ¿no? Y a veces genera esto del ensuciado de las otras frondes, especialmente porque, como ven, es un helecho que produce muchas hojas muy juntas unas de otras, ya que no tienen pecíolo desarrollado. En tercer lugar tenemos Aniphidium crassifolium. Este es un helecho también de hoja entera, más ancha que el anterior, de un verde muy intenso y que tiene una vida post cosecha muy larga, de 36 días, y también junto con el anterior tiene esa característica de disponerse en un solo plano la fronda. Asplenium auritum es un helecho también que tuvo una muy buena poscosecha. ¿Se recuerdan la figura primera que estaba en primer lugar? Más de 55 días. Es poco probable que un ramo no dure tanto, ¿no?, las flores que acompañan. Pero bueno, tiene la desventaja, por eso el puntaje más bajo, de que el fronde es un poco chico, ¿no? No alcanza ese parámetro de calidad que les mencioné anteriormente. Al igual que Micrograma esquamulosa, ¿no? Micrograma es otro helecho de hoja entera, pero también de hoja más pequeña, que a pesar de que tiene muy buena post cosecha, bueno, sería solo para bouquets o para arreglos muy especiales, exóticos, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común estos helechos que tuvieron los valores más altos, ¿no?, los puntajes más altos? Tanto Micrograma esquamulosa como Asplenium auritum y Phlebodium areolatum son helechos epífitos, ¿no? Son helechos que crecen en los árboles, en los troncos caídos, y están adaptados para vivir de esta manera, ¿no? Tienen sus rizomas adaptados para reservar agua, ¿no?, humedad, y también son poco exigentes desde lo nutricional, ya que están adaptados para tomar el nutriente luego de las lluvias de este mismo entorno de donde viven. Entonces, bueno, después de estos resultados, siempre digo que para ir a colectar por ahí helechos con esta aptitud, es muy importante también no solo mirar hacia abajo, sino mirar hacia arriba, ¿no? Todo lo que crece en estas circunstancias son plantas que tienen bajos requerimientos, ¿no? También las estamos pensando para hacer ensayos para, por ejemplo, jardines verticales, ¿no?, por esta característica. Bueno, y hay otros grupos de helechos que han llegado a puntajes intermedios, ¿no?, en esta clasificación, como Lomariosicas scomurgi y Pteris denticulata, por ejemplo. El primero, que también estaba clasificado antes como Blechnum tabulare, es un helecho arborescente y es muy interesante porque tiene las hojas coriáceas, empinadas, con un tamaño bastante interesante. Pteris denticulata también tuvo un puntaje intermedio debido a que la vida post cosecha es de 10 días, ¿no?, que es razonable, pero bueno, no sería lo óptimo. En estos casos tal vez amerita
hacer algún trabajo del uso de algún preservante o alguna metodología para mejorar esa vida en florero. Acá tenemos también puntajes intermedios en Amedia tomentosa y Pitirograma calomelanos, ambos con hojas bipinnadas, semejantes, podríamos decir, a Rumora. En el caso de anemia podríamos decir que tiene un interés adicional, ya que los helechos tienen, hojas fértiles y hojas estériles, ¿no? Las hojas estériles son las hojas verdes, bueno, todas son verdes, ¿no? Pero, o grisáceas, que no tienen soros, ¿no? Y las hojas fértiles son las que llevan las esporas. En el caso de la anemia tomentosa, son muy distintas esas hojas fértiles y adquieren la forma de una espiguilla, ¿no? O recuerdan una espiga, por lo que podrían tener un valor adicional en los ramos. Los puntajes más bajos, los puntajes más bajos fueron estos que vemos en esta diapositiva, ¿no? En este caso, vemos un helecho que es pequeño, que tiene pecíolos cortos y también una vida post cosecha corta. En el caso de Adiantopsis radiata, primeramente nos gustaba muchísimo esta especie porque tiene un pedúnculo muy largo, arma muy bien y tiene la lámina dividida, ¿no? Con una forma muy diferente a todos los helechos. Pero bueno, adquirió un puntaje bajo debido a que no vive en florero más de 1 o 2 días. Al igual que el Brechum brasiliense, ¿no? Que también es muy interesante, o nos parecía muy interesante por la forma de la hoja, aparte el brote de la hoja es rojizo, etc. Pero para este uso adquiere un valor bajo. Podría ser, obviamente, objeto de estudio para planta para uso en maceta. Valores bajos también obtuvimos en Pteris deflexa, por ejemplo, y Doriopteris nobilis, ambos se podría decir muy bellos, pero no tienen las características necesarias para ser considerados como follaje de corte, ¿no? Ambos tienen una vida post cosecha muy corta. Y bueno, en base a este análisis preliminar, o esta tabla de ranking que vieron, nos propusimos dar un paso más y analizar también algún aspecto reproductivo, esto es, cuántas frondes produce cada uno de esos helechos, ¿no? Por ello los cultivamos en canteros y contabilizamos la cantidad de frondes por planta. Para ello volvimos a esta tabla que les mostré inicialmente y elegimos los de mayor ranking, ¿no? Los que tenían una vida post cosecha muy larga. Los que elegimos para este ensayo son los que están en rojo, ¿no? Los que Niphidium crassifolium, Campyloneurum nitidum, Phlegodium aerolatum. Los dos siguientes, con buen puntaje, tanto micrograma como asplenium, no los pusimos en cantero debido a que el largo de las frondes no alcanzaría para una calidad comercial. Después sumamos algunos intermedios, ¿no? De puntaje intermedio, como Pitirograma calomelanos, Pteris denticulata y Blechnum austrobrasilanum. No pudimos evaluar Lomariosicas debido a que, como les comenté, es un helecho arborescente, por lo que su propagación tiene que hacer a través de esporas y bueno, no tenemos ajustada la metodología para esa especie.
¿Y qué obtuvimos? Al segundo año, acá tenemos los datos que se alcanzó al segundo año de cultivo. En la primera columna van a ver la cantidad de frondas por planta obtenida. La mayor cantidad se obtuvo en Campyloneurum nitidum, con 82 frondes por planta, si lo recuerdan. Luego lo siguió Pteris denticulata, ¿no? Si analizamos la segunda columna y vemos, hacemos una extrapolación a lo que sería la cantidad de frondas por metro cuadrado, ven que son valores bastante altos si los comparamos, por ejemplo, con valores de referencia en Rumora diantifolia que se encuentra en la bibliografía, que entre paréntesis, valores de producción hay bastante pocos, y no son del todo científicos, sino son técnicos, ¿no? Levantados de terreno, es que, por ejemplo, para Rumora, como les decía, se estima que al segundo año se producen 100 frondas por metro cuadrado, por lo que nuestro Campyloneurum tiene un valor muy alto, ¿no? De 273 frondas. Lo mismo que el Pteris denticulata con 179 frondas. El Phlebodium arolatum, a pesar que estaba en el en el valor más alto del ranking, no sé si lo recuerdan, en este caso no es tan productivo cuando uno lo lleva a un cantero, ¿no? Y a la vez habría que sumarle alguna tecnología, como poner algún tipo de malla para cultivarlo, porque como el pedúnculo es péndulo, esto no facilita el cultivo. Si vemos los valores del largo de pecíolo, de la lámina y el ancho de la lámina, así a vuelo de pájaro pueden ver que todos tienen un valor. Si sumamos el largo del pecíolo y el de la lámina, prácticamente todos llegan a esos 50 centímetros mínimo, 55, que se sugiere en la bibliografía. En el caso de Nifidum crassifolium y Campyloneurum, no tienen pecíolo desarrollado, pero nos parecieron que como tienen una forma bastante diferente, aportarían variabilidad a lo disponible en lo que es follaje de corte. Bueno, un poco a modo de conclusiones, podemos decir que las especies de helecho fueron seleccionadas objetivamente por su aptitud para ser utilizadas como follaje cortado, a través de atributos morfológicos, vida en florero y producción de frondes. Campyloneurum nitidum y Pteris denticulata se destacaron por la producción de frondas en cantero. Por lo que este trabajo creemos que aporta a la diversificación de la producción de verdes, ¿no? Y también a la disponibilidad de nuevas formas para los arreglos. Pensamos que la inclusión de nuevas especies en el cultivo también promueve la conservación, éxito de la biodiversidad y el uso sostenible, ¿no? Evitando prácticas extractivas, como les comentaba anteriormente. Y aún quedan por prospectar muchos helechos de Argentina. Este protocolo puede ser una alternativa para evaluarlos. Si vemos la flora argentina, ¿no? Que no sé si todos conocen, publicada en el 2006, el volumen 2 de Licofitas y helechos, están citados para la Argentina 366 especies, por lo que tenemos mucho trabajo todavía para desarrollar. Si quieren seguir ahondando un poco, tenemos algunas cosas que pueden consultar en internet, como un pequeño manual de helechos nativos que está disponible en PDF. Ahí hay un apartado en donde también
está abordado el tema de la propagación por esporas, que será motivo por ahí de alguna otra charla. Y también hay un curso Procadis de INTA, también gratuito, que pueden hacer, en donde allí también hablamos de los helechos de Argentina y su propagación. Por último, quería comentarles que en Helechos Nativos de Argentina somos un grupo bastante grande que estamos trabajando con otras especies, aparte de las que les mencioné, desde la estación experimental de Bariloche, trabajaría en Masoni, en Polisticum plicatum y Rumora diantiformis, ambos como follaje de corte. Desde la estación experimental de Famaillá, Elena Jerez y Norma Medrano, con las especies Nifidium, Campilonerum y Rumora. Con Elena hemos ido a colectar varias veces y mirábamos así para los árboles, como les mencionaba anteriormente, y ellas también hicieron un trabajo muy interesante que es cultivar estas especies asociadas a forestales nativos, ¿no? Desde Monte Carlo también hemos colectado material nativo junto a Doris Bischoff. Se ha sumado Ricardo Hausecker en el último tiempo, en Rumora diantiformis también. Y desde el Instituto de Floricultura y otras personas también que están trabajando en otras áreas, ya sea desde la fisiología de la producción de frondes, como Sofía Astigueta y Santiago Trumpkin, Paula Leva en lo que es nutrición y manejo de cultivos, y Santiago Stancanelli en la producción de estos helechos. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que preparé hoy para compartir con ustedes.